a nuestra segunda sesión. Voy a comenzar, por favor, como ya había informado antes, con la lista de asistencia. Bien. Lisbeth Pacheco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Chanca. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Marco Antonio Canta. Jordan Ravichagua. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Giovanni Gamboa. Shaori Gago. Presente, Miss. Fabiola Orihuela. Kaori Zúñiga. Luigi Ramírez. Okay. Karen Contreras. Deisa Pilpa. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Carla Robles. Germán Cano. Alejandro Espíritu. Presente, profesor. Jaycee Pérez. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Gianfranco Luis. Kevin Quispe. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucy Pomaille. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Aldair Aliaga. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Steve Woman. Ángela Muñoz. Elena Guerrero. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Renzo Loza. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rory Mamani. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Muñoz. Amparo Rivera. Renzo Chávez. Emily Jauregui. Milagros Cutipa. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Xiomara García. Presente, docente. Brescia Benavides. Diego Palomino. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Román. Laura Paucar. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Choque. Arturo Rosas. Lisbeth Chupa. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Jean-Pierre Hidalgo. Buenas tardes. Nayeli Chile. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ángel Ramos. Presente. Muy bien. Al final voy a volver a llamar a los que no han estado al inicio. Bien, chicos, vamos a dar inicio el día de hoy. Básicamente, esta sería nuestra segunda sesión, dentro de la cual tenemos programado trabajar la parte que corresponde a el reconocimiento de macronutrientes y micronutrientes. Ciertamente, esta información que vamos a trabajar a continuación va a servir para que ustedes puedan aprender a seleccionar los alimentos
de alguna manera y clasificarlos. Es necesario porque simplemente no existe otra forma en la que ustedes pues puedan empezar a mejorar, digamos, sus hábitos alimenticios si es que desconocen que me aportan los diferentes grupos de alimentos que tenemos a nivel de todo, ¿no? Para poder seleccionar. Entonces, esa información va a ser vital para que ustedes ahora puedan aprender a diferenciar los alimentos, clasificarlos de alguna manera. Probablemente no van a saber todo desde el punto de vista científico con respecto a estos alimentos, pero la idea es que con que aprendan a reconocerlos y a clasificarlos es bastante. Y eso va a permitir que ustedes puedan comenzar a mejorar algunos hábitos, modificar algunas cosas, algunos consumos, mejorar algunos, de repente, balances nutricionales y demás cosas. Y además, el día de hoy vamos a empezar con lo que corresponde a el inicio, digamos, de la primera práctica, que al final de cuentas va a terminar siendo la evaluación 1. El día de hoy empezamos con esa parte teórica práctica, pero no la vamos a terminar hoy porque es un tema de tiempo. Por ende, estaríamos hablando que hoy iniciamos esa parte y la próxima semana estaríamos culminando todo lo que respecta a ese tema práctico, que al final se va a traducir en la evaluación 1. Y es en la próxima sesión donde respectivamente también yo voy a informar a ustedes qué plazo de entrega tienen, en dónde debemos entregar o subir el trabajo, todas las condiciones que van a ser importantes a tener en cuenta para la presentación de dicha evaluación. Sin embargo, repito, el día de hoy solo vamos a dar el inicio de dicho trabajo, no se va a dar por terminado. También la idea es que todo lo que vayamos a desarrollar en lo posible se haga en clase, de modo que no carguen de repente con trabajo para la casa, porque a veces es difícil, ¿no? Sacar tiempo después de los estudios, los cursos de carrera, el trabajo, entre otras responsabilidades que probablemente puedan estar acarreando. De modo que lo ideal aquí es que entonces, por favor, puedan desarrollarlo en la sesión, en los plazos y tiempos que yo voy dando. Por ejemplo, para la parte práctica que vamos a empezar hoy, vamos a tener el espacio de tiempo y también ustedes lo importante es que participen para poder realizar las preguntas y consultas necesarias en base a lo que vamos a trabajar, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar hoy, ¿no? Para empezar, sobre macronutrientes. Como su misma denominación lo dice o lo menciona, hablamos de macro, o sea, grande, ¿no? Grandes, nutrientes grandes. ¿Por qué de alguna manera van a denominarse así? Pues porque vienen a ser, digamos, que los nutrientes más importantes que yo debería de ingerir diariamente en mi dieta, hablando de 3, proteínas, carbohidratos y lípidos, los cuales pues van a ser fundamentales para que de esa forma cada uno de ustedes pueda ingerir esos alimentos, degradarlos, ¿no? A través de la digestión y luego generar el suministro de energía metabólica para el cuerpo. ¿Y para qué nos va a servir ese suministro de energía? Pues en realidad se está buscando que ese suministro de energía provea, ¿no?, la mayor cantidad de energía necesaria para que se lleven a cabo diferentes funciones dentro del cuerpo, como la construcción, por ejemplo, de diferentes sustancias, el crecimiento, el desarrollo, la formación de hormonas, de por sí, absolutamente la mayor cantidad de funciones, tanto metabólicas, químicas y fisiológicas, se van a dar gracias a este suministro de energía que vamos a obtener del consumo de macronutrientes. Ahora, tiene que quedar clarísimo aquí de que hablamos de 3, proteínas, carbohidratos y lípidos. Ciertamente ya incluso desde el colegio, en algún momento hemos hablado, ¿no?, sobre este tipo de nutrientes, pero de una forma diferente. Probablemente hemos hablado de los energéticos, que ahí englobaba tanto a los carbohidratos como las grasas. Hemos hablado de los formadores o constructores, que básicamente eran las proteínas.
Y hemos hablado de otro grupo que venía a ser las vitaminas y minerales, que básicamente eran más conocidos como los funcionales o tenían otro nombre que en este momento se me ha ido de la mente. Sin embargo, cada uno de estos nutrientes, lo que el nombre o el término, digamos, correcto para poder reconocerlos es proteínas, carbohidratos y lípidos, los 3 macronutrientes. Y ahí sí es importante que se quede grabado con el nombre real, porque si algo tenemos que tener en claro es que si hablamos de alimentos, van a tener que aprender a usar esos 3 términos, proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas, que de alguna manera pues son los que, ya dije, van a aportar absolutamente la gama más importante de energía metabólica y asimismo pues obviamente no se van a metabolizar de forma externa. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo no he comido, ¿será que mi cuerpo puede sacar entonces glucosa de algún lugar, puede formarlo de forma que tenga energía? No, no lo va a poder sacar, salvo haga un catabolismo, que en otras palabras no es más que entrar a tu organismo, ver qué puedo destruir para consumirlo, degradarlo y recién sacar nueva energía. Y eso no es lo más saludable, salvo que algunos piensan, ¿no? Que en realidad, pero profesora, ¿cómo no va a ser saludable? Si yo estoy gordito o gordita y tengo mucha grasa acumulada, pues a mí me conviene que mi cuerpo utilice esa grasa que tengo acumulada para darme energía metabólica al cuerpo. Qué bonito sería si en realidad fuese así, ¿no? Que no comí y bueno, mi cuerpo requiere energía y va a mis rollitos que tengo ahí, los degrada, ¿no? Genera una gluconeogénesis y al final de cuentas, saca energía. Pero no funciona de esa forma. Está demostrado que si tú estás saltándote comidas o estás comiendo una dieta sumamente restrictiva, lo que va a hacer tu organismo es primero buscar a nivel sanguíneo si aún quedan rezagos de glucosa y como no va a encontrar, va a ir a nivel muscular. Si tampoco encontró porque ya pasó mucho tiempo y se han utilizado en los movimientos que estoy haciendo, en la caminata que estoy haciendo, en las actividades que desarrollo, pues entonces va a tener que buscar una fuente de energía metabólica de emergencia. Y les comento que las grasas no es precisamente la energía metabólica de emergencia más sencilla de coger, sino las proteínas. Esto significa que tu cuerpo entonces va a coger tu propia masa muscular, la va a metabolizar o catabolizar es la palabra porque está destruyendo, y al final de cuentas sencillamente va a generar, sí, un registro de energía metabólica de emergencia, pero con una acción contraproducente para ti, que viene a ser la destrucción de tu propia masa muscular, lo cual para nada va a ser adecuado, porque una persona con una masa muscular muy pobre, definitivamente, aún así no está en sobrepeso y obesidad, ya está teniendo un tema de malnutrición y por ende va a tener problemas de salud a mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces vamos a pasar a hablar de una forma un poco más específica, de una forma un poco más detallada, ¿no? Sobre el tema de los carbohidratos y los lípidos y las proteínas. Pero vamos a hablar en este momento de los carbohidratos. Como les dije antes, no tengo intenciones de que ustedes se sepan al pie de la letra cómo se subdivide los carbohidratos, cuáles son los aminoácidos, cómo se subdivide absolutamente cada uno de los macronutrientes y cuáles son sus condiciones o conceptuales o especificaciones conceptuales. Lo que me interesa aquí es que ustedes en realidad puedan sí entender que existen tipos de carbohidratos, por ejemplo, y que cada uno de esos tipos de carbohidratos tienen un grado de funcionalidad por el aporte de glucosa o glicemia que genera en mi cuerpo. Y de esa forma es que en realidad pueden tener mayor o menor importancia o relevancia, vamos a llamarlo. Obviamente, específicamente considerando el objetivo principal que voy a tener al consumir algún tipo de carbohidrato. Por ejemplo, cuando hablamos de los monosacáridos, vienen a ser el tipo de carbohidrato que de por sí es el azúcar más simple y que de alguna manera pues su digestión también va a ser mucho más rápida, la absorción es mucho más rápida. Pero ¿cuál es la parte negativa de este tipo de carbohidratos? La parte negativa es que en realidad tienden a generar picos muy abruptos a nivel sanguíneo,
¿Por qué digo picos? Porque tú consumes el carbohidrato simple, ¿no? Lo ingieres, lo digieres rápidamente, lo absorbes. ¿Y a dónde se va ese glucógeno absorbido? Pues se va sencillamente a tu torrente sanguíneo. Y es del torrente sanguíneo a donde va pasando, digamos, a través de los ciclos metabólicos a utilizarse y convertirse en kilocalorías, o sea, en energía específicamente. Pero, ¿qué pasa cuando yo consumo carbohidratos simples netamente? Pues obviamente esto entra a mi torrente sanguíneo, dispara mis picos de glucosa sanguínea, pero así como se dispararon abruptamente, también su grado de duración es mínimo. Por ende, en minutos aproximados de 15 a 20 minutos tienden a caer también abruptamente o bruscamente. Y por ende, estaríamos hablando de que ese cuerpo, entre comillas, va a estar nuevamente necesitado de buscar energía y obviamente va a empezar a mandar estímulos, no solamente para volver a tener una fuente de energía, sino también incluso a estimular el apetito nuevamente. ¿Ok? En el tema de los disacáridos, ya estamos hablando de la mezcla, ¿no? De dos tipos de carbohidrato en monosacáridos, los cuales obviamente tienen, sí, un poco más de complejidad desde el punto de vista de digestión y de absorción. Por ende, estaríamos entendiendo de que estos pues van a probablemente subir un poco más lentamente la glucosa a nivel sanguíneo, pero también van a tender a caer con la misma frecuencia de subida que han tenido. Y ciertamente no es que sean tan bruscos en la caída y subida como en el tema de monosacáridos, pero sí tiende a ser como que más digerible y también no genera tanta saciedad ni tampoco se sostiene mucho en el tiempo. Y finalmente tenemos pues los polisacáridos, que en este caso ya hablaríamos de carbohidratos mucho más complejos, los cuales en este caso básicamente no solo me aportan glucógeno, sino que también tienen una presencia alta de fibra. Y eso lo que va a permitir es que la digestión sea más lenta, la absorción de la glucosa sea mucho más lenta y por ende los picos de glucosa sanguínea también van siendo no tan parados, sino probablemente van subiendo paulatinamente y tiene un grado de sostenibilidad mayor en el tiempo, lo cual va a permitir que este suba y también se sostenga un periodo de tiempo y baje lentamente. Eso va a permitir que yo tenga un grado de saciedad, hablando del apetito, va a permitir que yo tenga un proceso energético más largo y por ende más duradero. Y no de repente no voy a tener que estar comiendo a cada rato, sino que voy a comer algo y voy a tener tranquilamente el plazo necesario de esperar hasta mi siguiente comida sin ningún tipo de ansiedad o problema, ¿no? Entonces, como ustedes han escuchado en estos momentos, he hablado de picos de glucosa en sangre. Y eso es básicamente lo que nos permite entender, ¿no?, el término de índice glicémico. El índice glicémico es la capacidad que tiene determinado alimento de generar una modificación de glucosa a nivel sanguíneo. Por ende, todos los que observan ustedes dentro del grupo de alto índice glicémico, pues básicamente vienen a ser los carbohidratos que son más simples, o sea, pueden ser monosacáridos y que de alguna manera su nivel de absorción es más rápido, su nivel de vaciamiento gástrico es más rápido y los picos que genera a nivel sanguíneo, mientras más alto sea el numerito que ustedes observan en cada una de los cuadritos, pues obviamente es más rápida la absorción y más rápida la volatilidad que va a tener ese nutriente en sí. Entonces, hablando específicamente de este tipo de carbohidratos, pues vemos ahí una gama variada entre alimentos que conocemos como chatarra, probablemente, y también vamos a encontrar incluso algunas frutas y algunos tipos de harina o cereales que en realidad a veces nos sorprendería verlos dentro de ese grupo, pero en realidad están dentro de ese grupo por la capacidad de digestibilidad y absorción que van a tener, no precisamente porque sean negativos, ¿de acuerdo? En el tema del índice glicémico medio ya vemos otro grupo de alimentos, los cuales pues básicamente tienen como que un intermedio, ¿no?, de digestión y absorción entre el alto y el bajo y por ende, digamos, son un grupo de alimentos que pueden contener un nivel, digamos,
mayor de fibra o de agua. Y tenemos por último los de índice glicémico bajo, o sea que de alguna manera tus niveles de glucosa en sangre varían no tan bruscamente y se sostienen en el tiempo, y asimismo tienen un aporte alto de fibra dentro de ese carbohidrato. ¿Ok? Entonces aquí, considerando estos aspectos que acabo de mencionar, en serio me gustaría ahora que ustedes me digan la respuesta a la siguiente pregunta. Si yo estoy considerando, estoy explicándoles, mejor dicho, cuál es, digamos, la capacidad de cada uno de estos carbohidratos, entonces habría de repente la posibilidad de decir, pues entonces que no debo de consumir ya ningún tipo de carbohidrato de alto índice glicémico porque son negativos para mi salud, o sería otra la respuesta cuando hablamos de este tipo de carbohidratos. ¿Qué piensan? A ver. Sería, a ver, Renzo. Gracias, profesora. Como usted acaba de decir hace poco, en sí mismos no son malos, sino que esto solamente nos muestra cuál es el nivel de duración de la glucosa en la sangre. Debe haber otros factores más que digan que es malo o bueno, pero pero como usted dijo también, eh, cuando consumimos solamente los alimentos que tienen alto, eh, tendemos a bajar la energía muy rápidamente, y también comer en exceso no es bueno, pero también puede haber otros factores. Gracias. Exacto. Lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta aquí, sí, Daniela. También tendríamos que considerar el hecho de que nuestro cuerpo también necesita carbohidratos para vivir. Entonces, no es que dejemos de consumirlos, sino que empecemos a utilizar carbohidratos que sean adecuados para nuestro cuerpo, como por ejemplo podría ser el consumo de yuca, papa, en vez de solo los de alto contenido sacárido, que sería, no sé, pizzas o comida rápida. Claro. En realidad, como dicen, es importante que nosotros entendamos una cosa. Ciertamente no va a ser muy saludable de que yo satanice o califique como carbohidratos malos, ¿no? A todos los que me aportan alto índice glicémico y que definitivamente los desprecie de mi dieta. Porque básicamente lo que tendríamos que entender es que así como les he mencionado, que cada uno de estos, de acuerdo a la subdivisión que tienen un grado de absorción, un grado de generar cambios a nivel de glucosa sanguínea también, algunos que puedan ser mucho más rápidos y volátiles, y otros que puedan ser mucho más sostenibles en el tiempo, como el tema de los de bajo índice glicémico. Pero, ¿qué pasaría si yo hablo, por ejemplo, de en el desayuno? Yo me levanto para desayunar y alguien me puede decir cuántas horas de ayuno involuntario aproximado ha tenido, por ejemplo, desde su última comida hasta un desayuno. Saquen su cuenta, desde la última comida que tuvieron y más o menos abordando a qué edad, a qué horario es que consumen el desayuno, cuántas horas sale, ¿no? A ver. A ver, a ver. ¿Nadie? ¿Cuántas horas de Daniela? Aquí podríamos decir que aproximadamente 14 horas, si es que dejas de comer a las 8 o 9 de la noche y comes para las 9, 8 de la mañana. Ok, muy bien. Hay otras personas que sí desayunan entre las 7 y 8 de la mañana y serían entre 10, 12 horas también. Entonces, considerando de por sí que ya estamos pasando las 10 horas de ayuno involuntario, lógicamente, porque no creo que nadie acá diga, bueno, voy a ayunar y voy a echarme a dormir porque quiero conseguir algo, sino que simplemente es nuestra hora de descanso. Pero a pesar de ser nuestra hora de descanso, creo que para todos está clarísimo de que tu cuerpo no ha dejado de funcionar. Por ende, estamos hablando aquí claramente de que tu organismo ha seguido funcionando, tus órganos han seguido funcionando y ha habido un desgaste energético de por medio para que estas funciones biológicas se den. Por ende, mi cuerpo está ávido de nutrientes, está ávido esperando recibir algo para que me dé nueva energía y inicie el día de forma correcta. Y esto es algo que en realidad se habla, pero de una forma muy somera. ¿Qué se dice?
Usualmente se dice, no, el desayuno es la primera comida, la comida más importante del día, pero a veces no te especifican por qué. Solo te dicen, bueno, es que el desayuno es la primera comida y bueno, tienes todo un día y que vas a hacer muchas actividades y necesitas energía. Pero no se te hace ver que en realidad tú estás viniendo de tu última comida, que puede haber sido 7, 8 de la noche, y que probablemente tu organismo necesita una fuente de energía urgentemente para empezar ese nuevo día, para llenarse de energía, para poder desarrollar las actividades de inicio de día. Por ende, entonces sí estaríamos hablando que si yo voy a desayunar, pues lo mejor va a ser combinar, ¿no? Mis 3 tipos de carbohidrato, de modo que va a haber carbohidratos de alto índice glicémico que voy a absorberlos rápidamente y van a elevar mis niveles de glucosa sanguínea, llenándome de energía en ese momento, pero también por ahí van a estar los carbohidratos de índice glicémico medio y bajo, que lo que van a permitir es dar sostenibilidad de esos niveles de energía en el tiempo, dejándome tranquila de repente y con buena energía y fuerza hasta las 10, 11 o 12 del mediodía, dependiendo de a qué hora yo esté consumiendo ese desayuno. ¿Cuándo es que sí se considera negativo de repente el consumo de carbohidratos de alto índice glicémico solamente? Vamos a poner el ejemplo de cuando vamos a una fiesta de cumpleaños de niños. ¿Qué es lo que sobreabunda en la mesa de cumpleaños? A ver. ¿Qué es lo que sobreabunda? Ustedes han visto, todos han visto. Torta, ¿qué más? Ya, pero la torta a veces ni la parten. Ya, y si la partieran. Principalmente golosinas. Estamos hablando de caramelos, chupetines, toffees, también los chisitos, snacks, básicamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender con ello es que estos niños que están yendo en ese momento empiezan a llenarse de golosinas. Comen una tras otra, tras otra, tras otra, y una fiesta de cumpleaños usualmente demora entre 2 horas, 2 horas y media. Estamos hablando de que son 2 horas, 2 horas y 30 de que ese niño se ha llenado de carbohidratos de alto índice glicémico, lo cual pues los va a volver en ese momento bastante intensos y sumamente hiperactivos. Pero ¿qué va a ocurrir a los 30 minutos del último consumo? A ver, alguien que me diga. Sí, Renzo. Berto, gracias. Lo que va a ocurrir es que van a tener un bajón y de un momento a otro van a sentirse cansados, sin ganas. Técnicamente solo hacer eso. Muy bien, se duermen, ¿no es así? La mayoría salen planchados de ahí, o sea, en brazos de la mamá o del papá, o a veces apenas y salen ahí gateando, o algunos incluso se quedan por un rincón del local ahí botados. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es que afecta en realidad el solo hecho de consumir puros carbohidratos de alto índice glicémico sin ningún control, y lo que al final genera, en vez de dejarte con algo de energía, lo que va a generar es un bajón energético más fuerte. Por ende, esa persona se va a sentir mucho más cansado, mucho más aletargado y lamentablemente sus actividades no se van a desarrollar como deberían de ser. Por ende, la combinación en estos casos tiene que ser fundamental y obviamente seleccionar los alimentos, pues que no solamente, no precisamente sean definidos como alimentos, porque sabemos que las golosinas, los snacks no están definidos tanto así como alimentos, sino que básicamente ya los definimos como comida chatarra, que de alguna manera lo que hacen es aportar calorías vacías, o sea, es un engañamuchachos, para que se entienda bien. Asimismo, también, por ejemplo, los carbohidratos de alto índice glicémico, pero obviamente bien seleccionados, hablando en este caso de suplementos o complementos nutricionales, pues van a ser importantísimos, por ejemplo, hasta en un periodo competitivo. O sea, si yo hablo de un maratonista al cual yo tengo que habituallar y este va a correr 42 kilómetros, obviamente estamos hablando que va a tener que comer bien antes, 1 hora o 2 horas y media antes probablemente, incluso estamos hablando de las noches anteriores, porque en el desayuno, difícil que yo le meta un súper desayuno si sabemos que la partida de la maratón es usualmente entre 6 y media y 7 de la mañana. Entonces, obviamente lo que yo tengo que garantizar es que sus días previos haya consumido carbohidratos de bajo índice glicémico, pero en el mismo día de competencia voy a tener que jugar con una gama continua de carbohidratos de tipo de alto índice glicémico.
para que este deportista cada 20 o 22 minutos esté habituallándose y básicamente esté como que llenando el combustible de energía y de esa forma también pueda ir sosteniéndose durante la competencia. La idea es que lo sostenga durante la competencia y apenas termine, le meto entre una mixtura de carbohidratos de alto, medio y bajo, cosa que de esa forma ese deportista va a empezar a regenerar y reponer lo que ha perdido. Pero no podría yo jamás en la competencia darle un carbohidrato de bajo índice glicémico porque lo más probable es que aparte del sobreesfuerzo que ya está haciendo su organismo, genere pues definitivamente un problema gastrointestinal en el momento y el deportista tenga que abandonar la competencia gracias a mi acción. Entonces, estas cosas tienen que quedar plenamente claras y como ustedes mismos han dicho, los carbohidratos no son malos siempre y cuando uno aprenda a diferenciarlos y obviamente también a consumir de una forma combinada para que de esta forma yo pueda sentirme bien, tenga energía y no tenga, digamos, bajones energéticos muy bruscos ni tampoco exceso de apetito. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de alimentos? Pues son dentro de los carbohidratos. Ahí tienen ustedes parte de. Y obviamente para definirlos de forma más rápida, pues voy a hablar de que pueden ser, por ejemplo, todo tipo de harinas, todo aquello que englobe en pastelería, fideos, cereales, donde está el arroz, la quinoa, la kiwicha, el trigo, la cañigua, etcétera, ¿no? Y menestras, donde también vamos a encontrar ahí la lenteja, el frijol, el garbanzo, etcétera. Y asimismo también estaríamos hablando de que, ojo, diversos tipos de carbohidrato van a encontrarse dentro de frutas y vegetales. Muchas veces se comete ese error y se dice, no me coman nada de carbohidratos, a partir de ahora solo come frutas y verduras. Pero las frutas y verduras también tienen carbohidrato, como ustedes pueden apreciar ahí. Obviamente, ¿por qué es que de alguna manera te aportan un nivel calórico menor que un carbohidrato como el arroz, por ejemplo, o como la avena? Lógicamente la respuesta va a ser sencilla porque el contenido de fibra que los vegetales y frutas tienen es mucho mayor. Entonces, como que de ahí, ¿no? Parte el hecho de que puedan tener más fibra, más agua y obviamente el carbohidrato que aporta es menor. Entonces, ahí vamos a diferenciarlo más claramente. Hasta aquí, preguntas respecto a los carbohidratos, dudas o todo quedó claro. ¿Todo quedó claro? Deditos arriba si es que todo quedó claro para pasar a la siguiente. Adriana. Sí, Miss, todo quedó claro. Muy bien, gracias. Renzo. Todo claro, docente. Perfecto. Alejandro. Jordan. Perdón. Jordan, ¿alguna pregunta? Sí, Miss, una consulta. Ahí veo que el azúcar blanco está en alto índice. Hay otro tipo de azúcar, es la rubia. ¿Eso también está considerado en alto Sí. o en otro indicado? No, también estaría considerado dentro de alto. Por eso les digo que básicamente los azúcares más simples van a venir a ser el azúcar en todas sus cualidades, que estamos hablando del azúcar blanca, el azúcar rubia y las golosinas específicamente, son las más volátiles. Por eso es que muchas veces los nutricionistas incluso solemos erradicar el azúcar de la dieta de ser necesario, ¿no? Porque hay personas que claramente necesitan de repente mantener sus niveles de glucosa, hay personas que de alguna manera necesitan bajar de peso, entonces no es pues un carbohidrato, digamos, específicamente necesario para el cuerpo. Puedo yo tranquilamente intercambiar el azúcar simple por miel de abejas o otro tipo de carbohidrato que pueda provenir de alguna fruta, por ejemplo, ¿no? Que de por sí me da dulce. ¿De acuerdo? Amparo. Sí, Miss, buenas tardes. Y en el caso de lo que son así alimentos como el choclo, ¿esos en qué nivel están? Porque yo Están escuché mucho que el en un choclo. índice glicémico medio porque tienen fibra. Ah, ya, ok. Ok. Muy bien. Entonces pasamos ahora con las proteínas.
Ya conocimos un poco a los carbohidratos, ahora vamos a hablar de las proteínas. Como ustedes pueden ver, no estamos hablando ni ahondando mucho porque el tiempo no nos da. Entonces, lo importante y lo básico es lo que yo necesito que ustedes aprendan. La proteína básicamente pues viene a ser, digamos, un compuesto nutricional, el cual de alguna manera es necesario para tu organismo, completamente necesario, porque estas proteínas que tú vas a consumir se van a biodegradar y van a aportar sustancias o nutrientes complejas al cuerpo denominadas aminoácidos. ¿Para qué me sirven estos aminoácidos, que es como su unidad de medida, por así decirlo, de las proteínas? Pues para infinidad de cosas dentro del cuerpo. Una de ellas puede ser regular el sistema inmunológico, mejorar los ciclos metabólicos, ayudar al crecimiento y desarrollo del organismo en sí, hablar de la homeostasis o equilibrio a nivel del organismo de por sí, y asimismo también hablamos de regeneración, antienvejecimiento, etc. Entonces, cuando hablamos entonces de aminoácidos, algo que tiene que quedar claro es que obviamente dentro de la dieta que yo voy a consumir, voy a tener grupos de proteínas que puedan provenir de origen animal y otros de origen vegetal. Dentro de las de origen animal, pues vamos a encontrar ahí las carnes en toda su variedad extensísima, ¿no es así? Pescados en toda su variedad, huevos en toda su variedad, y lácteos y derivados en toda su variedad. Asimismo, encontramos otro grupo de proteínas de origen vegetal, los cuales pues puedan ir muy relacionados al tema de el aporte proteico que encuentro en cereales, ¿no? Dentro de ello tenemos ahí algunas estrellas, como puede ser, por ejemplo, la quinoa, la cañigua, la kiwicha, que son muy famosas. Por otro lado, tengo las menestras, dentro de las cuales, o leguminosas, dentro de las cuales también tengo algunas estrellas aportantes en proteína, que son las lentejas, los frijoles, la soya misma. Y asimismo, vamos a hablar de otros, de repente, alimentos que puedan aportar una gama alta de proteínas. Ahora, aquí hay muchas interrogantes y muchas contradicciones, vamos a llamarlo dentro de este punto de vista. ¿Por qué digo contradicciones? Porque a veces la gente solo se deja llevar por el análisis numérico, ¿no? Que observa en estos alimentos. Cuando hablo de análisis numérico, hablo de que muchas veces se han atrevido a comparar, por ejemplo, el aporte de quinoa en proteína en 100 gramos y el aporte de huevo, por ejemplo, en 100 gramos. Y muchas veces nos han discutido indicando de que su nivel proteico va casi por ahí y que definitivamente si me aporta casi el mismo nivel de proteínas, ¿por qué yo tendría que recomendar el consumo de proteína de origen animal? ¿No? Si tan solo consumiendo cereales y leguminosas podría cubrir mi nivel de aporte proteico. Entonces, ahí la explicación es bastante sencilla. ¿Cuál era la unidad de medida de las proteínas? Dije que los aminoácidos. Y como ustedes pueden apreciar, ahí tengo una tablita dentro de la cual tenemos dos grupos de aminoácidos. Uno que son los esenciales, que como su mismo nombre lo dice, esenciales, son fundamentales, importantes. Y esto significa de que mi cuerpo sí o sí lo va a necesitar diariamente, ojo, diariamente la totalidad de estos esenciales para todas las funciones orgánicas que yo voy a tener. Por otro lado, vamos a hablar de los aminoácidos no esenciales, los cuales, pues en definitiva, como su mismo nombre también lo dice, no son tan importantes. O sea, puede ser que a la semana yo logre recién coberturar todos estos aminoácidos, pero no voy a tener ningún tema de desbalance en salud, no voy a tener ningún problema a nivel de toda la funcionalidad proteica en mi cuerpo, porque son aminoácidos no esenciales. Entonces, aquí nace la pregunta, ok, entonces si mi cuerpo necesita todos los aminoácidos esenciales para para que mi organismo vitalmente esté funcional todos los días, entonces, ¿dónde encuentro estos aminoácidos? Y está demostrado a través de la ciencia de que diariamente yo voy a encontrar este tipo de aminoácidos esenciales, pues en las proteínas que provienen de origen animal. O sea, si yo me como una buena porción de carne,
yo me como un par de huevos o yo me como de repente una tajada de queso. Estoy garantizando ese aporte de aminoácidos esenciales. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que yo soy vegana, soy vegetariana? Pues lógicamente ahí voy a tener algunas dificultades, porque probablemente si hoy yo decido comer quinoa, soya y lenteja, lo más probable de repente es que no esté coberturando todos los aminoácidos esenciales, porque puede hacer que uno me aporte 2 o 3, el otro me aporte 4 y quizás el otro me aporta 1 o 2. Entonces, pero sin embargo, cuando hago el cotejo, ¿no? O la tabulación de esos aminoácidos que estoy aportando con esos alimentos de origen vegetal, no llego a cubrir y me falta a lo mejor 2 o 3 aminoácidos esenciales. Entonces, ahora con esto, profesora, entonces significa que no puedo ser vegana o no puedo ser vegetariana. No estoy diciendo eso, no se malinterpreten las cosas. Lo que yo estoy diciendo es que si yo decido ser vegetariano o vegano, lo que tendría yo que hacer para garantizar mi salud es acudir a un profesional nutricionista que me ayude a tabular estos aminoácidos y me ayude a mezclar esos alimentos proteicos vegetal, de forma que al día, o sea, en lo que yo voy a consumir en el día, pueda coberturar la totalidad de esos aminoácidos esenciales. De esa forma, entonces sí podría yo tener la certeza de que voy a estar saludable, así como aquel que se come su leche, su huevo, su carne, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna duda? Bien. Pasamos entonces a conocer ahora a los lípidos o grasas, ¿no? Básicamente los lípidos o grasas vienen a ser un conjunto de alimentos cuya finalidad pues va a ser aportar al final los niveles, digamos, de energía necesario, pero que asimismo también se van a subdividir en triglicéridos, o sea, es como que es unidad de medida, ¿ok? Y simple y llanamente, algo que tenemos que tener muy en claro aquí es que existen diferentes tipos de grasas. Muchas veces llegamos a un extremo en donde no quiero consumir carbohidratos, no quiero consumir nada de grasas y no entiendo de que existen clasificaciones dentro de esos mismos grupos. Y lógicamente, por ejemplo, vamos a hablar acá de las grasas saturadas y vamos a encontrar también dos tipos de grasas saturadas. Una son las grasas saturadas que de forma natural vienen añadidas, por ejemplo, a las carnes rojas, a los lácteos y derivados cuando están enteros, o sea, por ejemplo, la leche de vaca pura o la leche evaporada entera, o de pronto hablamos de mantequillas o quesos mantecosos, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí estaríamos entendiendo de que estos tienen un nivel de grasa saturada como parte de su misma composición química de ese alimento. Ahora, ustedes me dirán, entonces, ¿esas grasas son plenamente malas y definitivamente ya nunca más debería de consumirlas? Ciertamente, algo que tiene que quedar muy en claro es que si estos alimentos pues las tienen de forma natural, mientras de repente yo las consumo esporádicamente, por eso es que, por ejemplo, carnes rojas se recomiendan 2 veces a la semana, igual en el caso de los lácteos o los huevos, en jovencitos y niños, que obviamente sabemos que están en crecimiento y desarrollo, pues van a ser importantes que coman todos sin ningún problema, ni ningún tipo de indisposición. Pero si hablamos de un adulto mayor, pues sabemos que el adulto mayor muchas veces ya tiene problemas en su colesterol, en sus triglicéridos. Por ende, sí, tendría que de repente ver la forma de restringir lo más posible o que sea muy eventual el consumo. Pero ¿cuándo es que estas grasas ya se vuelven veneno claro para el cuerpo o sumamente perjudiciales, inflamatorias y te van a disparar el colesterol, los triglicéridos y todo lo demás? Es cuando yo pues quiero comerme una carne, por ejemplo, de res y me como pues una buena carne frita. O de pronto voy a comerme un poco de mantequilla y lo que hago es agregar mantequilla, más aceite, más grasas, lo saturo, encima lo someto al calor, entonces definitivamente en esos casos ya estaríamos hablando de incluso convertir ese alimento más en chatarra que en un alimento claro de aporte nutricional. Entonces, esa viene a ser una clara diferenciación de las saturadas. Sin embargo, cuando hablamos de grasas insaturadas, tiene que quedar claro aquí también de que por lo general van a provenir de forma natural
en los mismos alimentos por obra y gracia de la naturaleza. Esto significa que ahí tenemos, por ejemplo, las oleaginosas, ¿no? Que son maní, pecanas, nueces, almendras, semillas, el aceite de oliva, la aceituna, la palta. Y también tenemos ahí a dos componentes importantes que provienen de origen animal, pero que me aportan exclusivamente omegas, que son consideradas grasas insaturadas, como por ejemplo el hecho de consumir el salmón, la trucha y las anchovetas. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen estas grasas en mi organismo? Pues van a ser un efecto bastante saludable. Y parte de este efecto va a venir a ser el hecho de que mi cuerpo va a regular los niveles de colesterol y para eso va a mejorar mis niveles, por ejemplo, de colesterol bueno. ¿Qué, profesora? ¿Existe colesterol bueno y malo dentro del cuerpo? Por supuesto que sí, chicos. Existe colesterol bueno y malo. Dentro de lo que es el colesterol bueno, tenemos ahí, no sé si ustedes alguna vez se han hecho un análisis bioquímico, ¿no? Han ido al médico, el médico les ha dado una batería de análisis que ustedes tienen que hacerse a nivel sanguíneo. Y el resultado proviene todo un listón ahí en donde dice colesterol, triglicéridos, HDL, VLDL, LDL. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el colesterol bueno viene a ser, por ejemplo, el HDL. Entonces, ese HDL debería de estar, numéricamente hablando, sobre 35. Pero ¿qué pasa? Muchas veces más bien nuestros resultados son al revés. Todo el colesterol, triglicéridos, el VLDL, el LDL están disparados por los cielos y el HDL está en 15, en 12, en 10. Entonces, lógicamente, mi cuerpo va a generar problemas de indisposición a nivel de salud porque obviamente estoy teniendo problemas, ¿no? En la ingesta de colesterol, de alimentos que me aporten para mejorar mi colesterol bueno, y por el contrario estoy altísimo en consumo de alimentos que elevan el colesterol malo. Entonces, entendamos que lo que son grasas insaturadas, lo que hacen por el contrario es proteger tu corazón, ayudar a que tus arterias no estén taconeadas con grasa y más bien que la circulación sea efectiva, sea buena, que haya una buena fuerza, digamos, en el torrente sanguíneo, lo cual va a permitir que obviamente todos tus órganos se vean plenamente irrigados y que obviamente haya una función antiinflamatoria a nivel del organismo. Asimismo, vamos a encontrar que también tenemos ahí grasas hidrogenadas. ¿Y cuáles serán las grasas hidrogenadas? Pues en realidad cuando hablamos ya de grasas hidrogenadas, vamos a hablar específicamente de alimentos que ya han sido manipulados o modificados dentro de la industria alimentaria. Y para esto estamos hablando, por ejemplo, pues de muchas carnes que ya vienen listas, ¿no? Solamente como para freírlas y ya están, meterlas al microondas y ya están. O de pronto pastelillos que simplemente están aptos para consumo, pero que tienen un tiempo de duración más de lo normal, que un queque casero, por ejemplo, que yo hago en casa, que me puede durar exagerando 4 o 5 días en lo que van consumiendo, pues de repente es un queque que en el supermercado lo tienen ahí un mes y el queque se mantiene intacto. ¿Por qué? Obviamente porque ya tiene un contenido distinto de sustancias que han manipulado su parte química de este alimento. Y una parte de esto pues vienen a ser las grasas hidrogenadas con las que son complementadas y lógicamente este tipo de sustancias vienen a ser las más dañinas que existen. Más dañinas porque son mucho más perjudiciales para tu corazón, para elevar el colesterol, el triglicérido y obviamente generan incluso mayor cantidad de radicales libres que van relacionados al envejecimiento celular. Y si tú te das cuenta y analizamos un poquito, pues entonces aquí la diferenciación que existe entre gente de la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, o incluso hasta nuestros padres, vamos a darnos cuenta de que en realidad la generación de los abuelos era mucho más saludable. La generación de los padres actualmente como que es relativa porque hay gente que todavía está saludable, pero hay otra gente que ya tiene incluso colesterol, triglicéridos a los 40, a los 38. Y definitivamente, ¿por qué se da esto? Si ustedes hablan generacionalmente sobre la manipulación de la industria alimentaria, pues hace 60 años atrás, con las justas, y existían los mercados itinerantes, que son los que conocemos, donde la gente va y va comprando de kiosco en kiosco y va seleccionando lo que va a comer. Mientras que en la generación de nuestros padres es donde empiezan a aparecer los supermercados, la famosa manipulación genética de los alimentos,
y asimismo los famosos productos industriales que de alguna manera nos facilitan, entre comillas, la vida. Y ahí nos damos cuenta en realidad los efectos que tiene cada uno de estos alimentos en nuestro día a día, ¿no es así? ¿Cuáles serán entonces ahora las funciones específicas? Pues que vamos a encontrar en las grasas. Tienen varias funciones, pero vamos a hablar de 3 específicas. Una de ellas son los receptores de membrana. Todas las células de nuestro organismo pues tienen ahí una capa lipídica, la cual está conformada específicamente por grasa y definitivamente pues la funcionalidad de esto es que permita, ¿no?, pasar información de una célula a otra sin ningún inconveniente. Función energética, en donde vamos a hablar de que obviamente a nivel de metabolismo se va a metabolizar y lo que me va a dar es energía en calorías. Estructural, vamos a hablar de que, por ejemplo, a nivel de nuestro tronco, ¿no?, nosotros tenemos ahí distribuidos los órganos. Y básicamente, ¿cómo es que esos órganos pues se mantienen en su lugar, se sostienen ahí protegidos? Es gracias a la grasa visceral que podemos tener dentro de nuestra zona del tórax, ¿no? Obviamente puede esta dispararse y volverse negativa, en cierta forma sí, y eso hablamos ya cuando tenemos, por ejemplo, la barriguita muy grande, los rollitos demasiado grandes, pero eso ya se genera por excesos en tu dieta, no porque de por sí la grasa o el carbohidrato sea negativo. Reguladora, porque obviamente va a entrar a formar parte de diferentes procesos metabólicos, lo cual va a generar una regulación en todo tu organismo. Protector aislante térmico, la grasa subcutánea que cada uno de nosotros tiene y que es importante que tengamos un porcentaje, pues va a ser vital para que podamos regular nuestra temperatura. Y finalmente, funciones de reserva, hablando ya de los niveles de grasa que vamos a acumular en diversas zonas que pueden ser glúteos, cadera, espalda, brazos, abdomen, etcétera, ¿no? Hasta acá, ¿dudas o preguntas al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Si todo está claro, vamos a hablar de forma rápida sobre los micronutrientes. A ver. Sí, Jean-Pierre. En realidad, la pizza podría considerarse dentro de un alimento intermedio, porque se considera ligeramente como chatarra, vamos a denominarlo así, pero no es que tenga la misma complejidad negativa que tiene, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Que sí hablamos ya de carne que ha sido sometida a una fritura, hablamos de que obviamente los niveles de crema y todo que van a llevar son extremos. En este caso, la pizza podría considerarse un alimento que sí podría incluirse dentro de la dieta de forma normal, pero más que nada en una persona que no tenga aún problemas de colesterol, triglicéridos o sobrepeso. Si es que hablamos de personas que tienen sobrepeso, obesidad, colesterol, triglicéridos elevados, pues sí habría que valorar el consumo limitado de repente de la pizza, no porque precisamente te aporte exceso de grasas saturadas, sino porque definitivamente estaríamos hablando de que la masa, que es un tipo de harina blanca, o sea, no tiene mucho contenido de fibra, de por sí es un carbohidrato considerado alto, de alto índice glicémico, o simple, para denominarlo así, pero también entenderíamos de que, por ejemplo, el queso es queso entero el que se usa. Estamos hablando de mozzarella, por ejemplo, que es la parte más mantecosa de la generación de los tipos de queso. Y obviamente estaríamos hablando de que también ahí se va a meter embutidos muchas veces. Entonces, los embutidos sí podrían tener un contenido alto de grasa saturada, pero si yo hago, como ahora salieron las famosas pizzas vegetarianas, entre comillas, ¿no? Donde no le meten de repente embutidos, solo le meten queso y quizás champiñones y otros vegetales, pues igual habría que evaluar si es una persona plenamente saludable la que la va a consumir, no tendría problema. Pero si es una persona que ya tiene algunos problemas metabólicos, sí habría que considerar evaluar el consumo de la pizza. ¿Queda claro? Dale. Bien, hablamos ahora de micronutrientes.
Cuando hablamos de micronutrientes, pues vamos a hablar, en este caso, como su misma denominación lo dice, micro o pequeño. Y en realidad ya son nutrientes que pues van a ser complementarios a los macronutrientes. Esto significa de que en realidad tu cuerpo no los necesita, no. No hablamos de micro porque son menos importantes, sino que probablemente hablamos de micro porque van de forma complementaria en la dieta. Esto significa de que en realidad, para que se entienda mejor a lo que estoy tratando de llegar, es de que si yo tengo un alimento X, por ejemplo, vamos a escoger el queso en este caso, pues vamos a hablar de que ese queso yo lo voy a seleccionar dentro del grupo de proteínas, porque obviamente el macronutriente principal que me aporta es la proteína. Pero eso no quita el hecho de que ese queso me puede ofrecer también una gama de carbohidratos mínima y de grasas. ¿Será que solo tiene eso nada más dentro de su composición? No. En realidad ese queso también me va a aportar algo de calcio, me va a aportar algo de vitamina D, me va a aportar algo de magnesio, me va a aportar probablemente otros minerales y vitaminas más que van como un complemento de ese alimento. Entonces, algo que tiene que quedar en claro acá es que pues precisamente uno no arma una dieta basándose especificadamente en que debo de coberturar mi cantidad de vitaminas y minerales en la dieta, sino que uno basa la dieta completando los macronutrientes, el requerimiento y la necesidad calórica que uno tiene, y asimismo, de forma complementaria, llegan las vitaminas y minerales, adaptándose obviamente a una dieta plenamente balanceada. Ahora, son 13 vitaminas y 16 minerales lo que nuestro cuerpo en sí requiere. Pero entonces, si yo consumo solamente mi dieta X, en donde yo soy muy selectivo, por ejemplo, y voy dejando de lado muchísimos alimentos, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente entonces estaría yo cubriendo mis vitaminas y minerales. La respuesta va a ser no. Si yo soy muy selectiva y de pronto pues es que no como brócoli porque no me gusta, es que no como tomate porque no me gusta, es que no como cebolla porque no me gusta, es que no como pescado porque no me gusta. Entonces ahí estaríamos hablando de que sí, probablemente voy a tener muy pronto varias deficiencias de vitaminas y minerales. ¿Y en qué casos es que, pues sí, de alguna manera hago énfasis, digamos, en incluir más alimentos de un tipo en específico? Es cuando yo ya creé una deficiencia. Por ejemplo, gente que tiene anemia, hay que hacer énfasis en el consumo de alimentos ricos en hierro, y esto ya es por un diagnóstico que existe, ¿no? Entonces, tiene que quedar clarísimo ahí que las vitaminas y minerales van a ir como parte de los alimentos que de por sí van a ser clasificados por el tipo de macronutrientes que contengan, ¿ok? Y la idea es en realidad de que pues cada una de estas vitaminas y minerales tiene diferentes funciones que van a ser sumamente importantes y claves para que la persona también pueda desarrollar diferentes actividades funcionales dentro de su organismo. Y lamentablemente pues estamos viviendo en una era donde la gente de por sí se ha vuelto muy selectiva. Incluso actualmente yo he visto y me he sorprendido, vemos personas que están en una mesa con sus niños y el niño escoge y selecciona la arvejita, selecciona la zanahoria, selecciona la cebolla, selecciona todo. Y el papá dice, no, es que hay que respetar su individualidad. Pero en realidad estamos confundiendo el respeto de la individualidad con el hecho de generar grandes deficiencias nutricionales por esta selectividad alimentaria. ¿Y por qué hacen eso nuestros hijos? Pues porque desgraciadamente muchas veces nosotros mismos llegamos a ese punto. Y ojo, hay situaciones, señora, ¿por qué no cocina menestras en casa? Ay, es que a mi esposo no le gusta. Entonces no hacemos. ¿Por qué no cocinan hígado? Es que a mi esposo no le gusta y la verdad es que no comemos. Es que a mí no me gusta y como yo no como, entonces mis hijos tampoco comen. Entonces, al final de cuentas estamos llegando a confundir una cosa con otra y estamos mezclando o justificando cosas que no deberían ser con otras situaciones diferentes. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer no es tampoco llegar al extremo de repente como antes, ¿no? Los padres, a mí por lo menos mi mamá y mi papá recuerdo muy bien que si yo empezaba a seleccionar algún alimento, pues lo más probable es que me caía un castigo. Sin embargo, en estos casos no sugiero lo mismo, pero sí podríamos llegar al tema de sensibilización. Yo tengo hijos también.
Y esto no significa que ninguno de ellos alguna vez me haya seleccionado las cosas. Lo seleccionan tan igual porque todos los seres humanos somos individuales y diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que yo intento hablar con ellos, explicarles cuál es la importancia del consumo de ese alimento y cuáles son las consecuencias también de no consumirlos. Por ende, ese grado de sensibilización que voy generando en ellos va generando el hecho de que aunque no me guste, lo consuma. Y más aún, como ellos son deportistas, con mayor razón todavía, le generan como que un grado adicional de importancia para poder, digamos, tener una garantía de que su rendimiento deportivo tampoco va a bajar o disminuir, ¿no? Por ello. Entonces, cuando hablamos en sí de vitaminas y minerales, vamos a hablar ahorita de funciones muy claves, porque existen millones más, sino que por el tiempo vamos a hablar de funciones que son básicas. Una de ellas, por ejemplo, la síntesis de ADN. Y muchos me dirán, bueno, maestra, pero ¿a qué se refiere con la síntesis de ADN? ¿Significa que en la formación de un feto va a interferir mucho las vitaminas y minerales? Por supuesto que sí. Por esa misma razón es que ustedes han visto que toda madre gestante tiene que suplementarse, le guste o no. E incluso actualmente la ciencia dice, ¿no? De que los suplementos tendrían que consumirse incluso antes de la concepción para garantizar una salud plena y un desarrollo pleno en ese bebé. Por otro lado, ayudar con el crecimiento, que va muy relacionado al tema de la osificación, el tema de la mineralización ósea, la formación de órganos, donde van a interferir también diferentes micronutrientes y también algunos macros como la proteína. Producción de enzimas enzimáticas que van muy relacionadas al tema digestivo, la mantención de nuestro metabolismo, por ejemplo, la descomposición también de los macronutrientes. Por otro lado, hablaríamos de la regulación hormonal que nuestro cuerpo va a generar, el hecho de que nuestras células también tengan que regenerarse y básicamente evitar, ¿no?, la presencia de radicales libres. Todo esto va a ir relacionado con el consumo, obviamente, de alimentos que puedan ayudar a que estos procesos se den. Y vitalmente, pues, a la protección de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Sabemos que el cerebro es lo más vital, digamos, que tenemos dentro de nuestro cuerpo, para que podamos estar claramente conscientes de todo lo que ocurre alrededor. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de vitaminas para ya terminar esta parte. Vitaminas solubles en agua y vitaminas solubles en grasa. Como su mismo nombre dice, las vitaminas solubles en agua básicamente vienen a ser aquellas vitaminas pues que su nivel de absorción va a ser óptimo en un medio acuoso en donde puedan estas degradarse y absorberse dentro del organismo. Como ustedes van a poder ver, ahí tenemos toda la gama del complejo B y la vitamina C. ¿En dónde encontramos cada uno de estos micronutrientes? Pues como ustedes van a notar ahí, lo encontramos desde los granos integrales, cárnicos, pescados, vísceras, huevos, lácteos, champiñones y algunos vegetales y frutos secos, porque como ustedes notarán, en realidad no es que también específicamente hay un grupo de alimentos claro que me aporte este tipo de nutriente. Vamos a encontrarlo en diferentes grupos de alimentos, por eso, repito una vez más, es importante la variación dietética y el balance, incluso hasta en los colores de los vegetales que yo voy a seleccionar para una ensalada. ¿Ok? Y es así que, bueno, la vitamina B se subdivide en varios grupos y donde vamos a encontrar que tienen también diferentes funcionalidades, como la B1, que por ejemplo ayuda a convertir nutrientes en energía, o sea, forma parte de los ciclos metabólicos. Y si nos vamos a la B6, pues básicamente vamos a encontrar de que parte de esta ayuda a generar, digamos, formar los glóbulos rojos y asimismo también ayuda a que los carbohidratos de alguna manera puedan ser liberados en modo energía, mucho más rápido. Y si vamos a ver otro tipo de la vitamina B12, por ejemplo, vamos a encontrar de que también forma parte de la generación de glóbulos rojos, incluso parte en el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los niveles funcionales pues, de cada una de estas vitaminas es importante, no es como para despreciar. Por otro lado, tenemos la vitamina C, dentro de la cual, pues obviamente su función principal es mejorar el sistema inmunológico, ayudar a la creación de neurotransmisores, el tema de la generación y aprovechamiento del colágeno en tu cuerpo, que esto va relacionado obviamente a la proteína que consumamos. Y ahí vamos a darnos cuenta en sí
de que este tipo de nutriente pues lo vamos a encontrar lógicamente desde las frutas cítricas, pimientos, coles, hasta incluso la papaya, que tiene un contenido altísimo de vitamina C. Si hablamos de vitaminas netamente solubles en grasa, pues vamos a hablar aquí entonces de la A, la D, la E y la K. La A, la D, la E y la K. Entonces ahí vamos a encontrar claramente de que tenemos estas vitaminas, estas 4, que necesitan de un medio donde haya presencia de grasa para que estas puedan ser plenamente aprovechadas en el cuerpo. Y si ustedes se dan cuenta, gran parte de estas vitaminas pues las encontramos en alimentos que contienen un nivel de grasa dentro de su propia composición, como el hígado, lácteos, pescado, la leche, etcétera, o frutos secos. Sin embargo, también vamos a encontrar algunos carotenoides, por ejemplo, como son las frutas o vegetales de color roja, anaranjada, y asimismo también algunas de color verde. Entonces, algo que tendríamos que entender obviamente es que lo que se busca es que para absorber entonces la vitamina soluble en grasa que tiene este alimento, pues lo importante es combinarlo con otros que sí contengan, ¿no?, ese nivel graso para una buena absorción. Y es lógico, si yo consumo una ensalada con zanahoria rallada, por ejemplo, y probablemente espinaca, pues estoy ahí complementando de repente con mi plato, que puede llevar esa ensalada, puede llevar un plato de lentejas con de repente carne o res, etcétera. Entonces estaría yo generando que ahí se dé el medio de absorción porque estoy complementando el valor nutricional de esto y por ende también la biodisponibilidad del nutriente. Dentro de la vitamina A, pues básicamente ayuda a la visión, al funcionamiento de algunos órganos. Lo vamos a encontrar en hígado, leche, pescado, las papas también, la zanahoria y la espinaca. El tema de la vitamina D, claramente todos sabemos de que está con baños solares, o sea, con el simple hecho de exponerme al sol, estoy generando un nivel de vitamina D normal. Sin embargo, actualmente se ha visto que por el mismo hecho de que vivimos prácticamente metidos en una oficina, la mayoría de nosotros, entre 8 a 10 horas diarias, pues lógicamente ahí se ve que nuestro cuerpo no tiene los niveles de exposición solar necesarias, por ende sí generamos ahora deficiencias. Y tendríamos que complementar con aceite de pescado, el pescado mismo o lácteos en general. La vitamina E, que van a ser excelentes antioxidantes, y en este caso lo encontramos en semillas, y en el caso de algunas oleaginosas y el germen de trigo. Y bueno, la vitamina K, que es importantísima para la coagulación sanguínea, donde la encontramos en los vegetales de color verde, la soya y la calabaza. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas al respecto para ya iniciar con la parte práctica? Jordan. Miss, una consulta. Ahí en la vitamina D mencionó la parte de lo que es la leche. Hay tipos de leche que escuché, por ejemplo, leche de coco y leche de almendra. ¿Ellos también son considerados para la vitamina D? No, hablo de leche proveniente de origen animal, específicamente. O sea, hablo de la leche de vaca o leche de cabra, ¿no? Ya. ¿Y las leches de coco y almendra, a qué pertenecen? ¿A qué tipo de vitamina? Por lo general son más, para empezar, el término de leche es inapropiado. Se le dice leche solo por la coloración que tiene. Pero son alimentos que aportan más, digamos, un contenido, sí, de calcio, que no es tan biodisponible tampoco como la de origen animal. Y asimismo también puede aportarme algo de proteínas, grasas principalmente, porque son oleaginosas de las que estamos hablando que van a provenir, pero grasas insaturadas, lógicamente, que son buenas para el cuerpo. Y bueno, pueden complementarse sí con niveles mínimos de algunas vitaminas y minerales, pero no precisamente es un aportante fehaciente de vitamina D, ¿no?, sino más de grasa insaturada, como les digo, proteína, calcio, que más va por ese lado. ¿Sí? Gracias, Miss. Eso es todo. Ahora, en el caso de lo que ustedes van a ver es que de repente, pues si hablamos ya de este tipo de leches que vienen ya procesadas en caja o van a encontrar que sí tiene vitamina A, vitamina D, y eso es porque legalmente la parte que rige, ¿no?, toda la supervisión industrial de procesos de alimentos procesados
exige que tengan que complementar estos productos con esas vitaminas. Es por eso que incluso ustedes hasta cuando compren una leche evaporada van a ver ahí que dice enriquecida con vitamina A, C y D. Es porque legalmente se les exige a las empresas. Entonces, sí van a encontrarlo, pero porque es parte de la legalidad, ¿no? De la producción y expendio de estos alimentos. Muy bien, vamos a empezar la parte práctica. Como les dije, el día de hoy vamos a solamente dar el inicio, por ende el día de hoy solo vamos a trabajar esta parte de aquí. La siguiente sesión la vamos a continuar y recién ahí vamos a hablar y explicar bien sobre el proceso de entrega y calificación de la misma. Ojo, no va a quedar tarea o no es que terminando esta sesión tengan ustedes que presentar algo, no es así. Entonces, vamos a hablar en este caso del índice de masa corporal. ¿Y cuál viene a ser el índice de masa corporal o qué es en realidad? Pues en realidad el índice de masa corporal viene a ser un indicador que utilizamos a nivel de salud con la finalidad de poder clasificar a una persona dentro de los niveles de normalidad, sobrepeso, obesidad o delgadez. ¿Y cuál es el afán en realidad? Pues es que en realidad tomamos el peso y talla desde el punto de vista, digamos, inicial para poder aplicar una formulita que viene a ser peso sobre la talla al cuadrado. La talla tiene que especificarse en metros cuadrados. Y el hecho está aquí en que en realidad, pues esta fórmula ha sido lanzada por la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que a donde tú vayas, a nivel de salud, ya sea en Perú, en otro país, etcétera, te van a sacar tu índice de masa corporal como parte de un diagnóstico nutricional. Si ustedes recuerdan, en plena pandemia, incluso este fue un requisito para que puedan volver, ¿no?, al trabajo presencial, y aquel que estaba con sobrepeso y obesidad, pues lamentablemente tenía que continuar en trabajo virtual. Entonces, es aquí que en realidad este índice de masa corporal nos da un indicador, una línea de base diagnóstica. Sin embargo, algo que yo tengo que aclarar aquí y dejar muy en claro es que no es pues un diagnóstico definitivo para hablar de una determinación diagnóstica en donde yo solo con lo que yo he sacado me rija ello y no pueda tener, digamos, otro complemento diagnóstico importante. Por ejemplo, en mi caso, yo como nutricionista deportiva, en la mayoría de los casos, utilizo el índice de masa corporal, sí, pero solo como una línea de base diagnóstica. Después ya paso a ejecutar lo que es la evaluación antropométrica, en donde hago pliegues, circunferencias, diámetros, o sea, tomo toda esta información de la persona que estoy evaluando, genero todo un procesamiento de datos y lo que hago es estimar, ¿no?, la composición corporal de ese deportista o de la persona que estoy valorando. En base a ello, recién determino cuánto porcentaje de grasa tiene, cuánto porcentaje de masa muscular tiene, cuánto porcentaje de masa ósea tiene, etc. Y esto me puede permitir recién hablar de un diagnóstico claro y certero de esa persona, porque puede haber una persona, y conozco muchas, por ejemplo, señoritas que tienen este tipo de problema, ¿no?, que aparentemente con el índice de masa corporal incluso están en 19 nada más o en 20 de índice de masa corporal, que aparentemente hablaríamos que está en el rango de normalidad inferior, pero cuando le hago una evaluación de antropometría me sale que su porcentaje de grasa está sumamente disparado y más bien su porcentaje de masa muscular está muy amaciado, muy poquito. Entonces, ahí es donde podríamos hablar de un complemento diagnóstico. Y obviamente para deportistas es mucho más complejo todavía porque hablamos de un fisicoculturista que puede pesar, pues no sé, 95 kilos y mide 1,62 m. Aparentemente, si solo me rijo al índice de masa corporal, voy a creer que él esté en obesidad grado 2 o 3. Pero en realidad, pues hablamos de que ese físico-culturista probablemente tenga 5% de grasa y una masa muscular de 48-50%. Entonces, ahí estaríamos hablando de que lógicamente no está con obesidad ni sobrepeso, sino que es porque pertenece a una rama deportiva específica. Entonces, tiene que quedar claro que el índice de masa corporal, repito, es una base diagnóstica que de alguna manera puede usarse con mayor énfasis en las personas pues, que llevan un estilo de vida más relacionado al tema de trabajo, un poco de sedentarismo, que haga de repente algo de actividad física, pero no en alto nivel, sino en un nivel amateur, etc. Entonces,
Vamos a iniciar ahora. Cada uno de ustedes, por favor, va a apuntar su peso propio y su talla propia. Repito, la talla tienen que especificarla en metros, no en centímetros. ¿Qué significa esto? Si yo mido 1,68 m, no le voy a poner en la fórmula 168, sino 1,68. Entonces, una vez tomado esos datos, vamos a empezar primero con el ejemplo que tenemos en pantalla, ¿ok? Como dice que voy a hallar mi índice de masa corporal, pues simple y llanamente es peso sobre la talla al cuadrado. Para todos está claro de que primero resolvemos la potenciación. Entonces ahí tenemos en el ejemplo, ¿no?, de la diapositiva, dice 1,70. Sería 1,70 m por 1,70 m. ¿Cuánto sale, por favor? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale? 2.89, profesor. Muy bien, 2.89, exacto. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es sencillamente ahora dividir el 70 sobre el 2.89 y me sale 24.22. Si yo quiero encontrar el diagnóstico de esa persona que está con 24.22, voy a encontrar en qué rango se encuentra dentro de esa tablita. ¿En qué rango se encontraría? A ver, normal, sobrepeso, obesidad, delgadez. ¿En cuál se encuentra? Normal, profesora. Normal. Muy bien. ¿Y qué pasaría si me sale 25.1? Indicios de sobrepeso, profesor. Sobrepeso. ¿Y si me sale 18.4? Desnutrición, profesor. Delgadez sería el diagnóstico. Delgadez. Bien. Entonces, teniendo ya esa información, pasamos cada uno de ustedes a hacer, por favor, esa fórmula con sus propios datos. Peso sobre la talla al cuadrado. Y aquí en el chat de nuestra clase empezamos a escribir cuánto me salió de índice de masa corporal y mi diagnóstico. ¿Ok? En base a ello, estaríamos ya empezando lo que corresponde a la primera práctica, que es la evaluación. Entonces, vamos resolviendo y escribimos aquí en el chat cuánto me sale de índice de masa corporal con mi diagnóstico. Vamos. Ya, pero no me están escribiendo cuánto sale de índice de masa corporal. Elena, Jordan. O sea, ¿cuánto es tu índice de masa corporal? Tu índice de masa corporal y tu clasificación diagnóstica. Solo me están escribiendo la clasificación diagnóstica. Renzo, muy bien, ok. Lisbeth, de acuerdo, muy bien. Bien, Lisbeth, ajá, muy bien, Alejandro, ok, Lucy, muy bien, Rory, ok, Chori, bien, Adriana, muy bien, ok, Elena, ok, está bien. Jordan, muy bien. Kevin. Muy bien, a ver, unos cuantos más. Muy bien, Jean-Pierre. Germán, dale, ok. Bien, muy bien, chicos. Entonces, esto que hemos avanzado es la primera parte.
Entonces ahora lo que van a hacer ustedes es poner esto que hemos trabajado, ¿no? Tanto su peso, su talla, su índice de masa corporal y su diagnóstico. Pueden pasarlo a un Word, a un PDF, a un Excel, a un PPT, que va a ser el formato en donde ustedes van a ir, digamos, haciendo ahí para la entrega del trabajo de la evaluación 1. Solamente es como para que vayan complementando y avanzando. Repito, aún no se presenta nada porque la próxima sesión estaríamos trabajando lo que falta y recién ahí estoy brindando las indicaciones respectivas. Sin embargo, no estaría de más que igual ya lo tengan en un formato digital para que simplemente complementen lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿Está bien? Por otro lado, la próxima sesión sí les voy a pedir, por favor, que me traigan, perdón, a la hora de trabajo que vamos a tener una calculadora. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a trabajar cómo hallar nuestro requerimiento energético total y a veces pues la calculadora del teléfono nos suele jugar algunas malas pasadas. Entonces, mejor es con una calculadora para poder avanzar y cada uno de ustedes pueda tener menos dificultades. ¿De acuerdo? Voy a llamar lista a aquellos que faltan, por favor. Marco Canta. Giovanni Gamboa. Fabiola Orihuela. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Kaori Zúñiga. Karen Contreras. Carla Robles. Germán Cano. Presente, Miss. Gianfranco Luis. Steve Woman. Ángela Muñoz. Carlos Muñoz. Amparo Rivera. Presente, Miss. Renzo Chávez. Emily Jauregui. Brescia Benavides. Daniela Román. Adriana Choque. Presente, Miss Adriana.